Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo como siempre la hora en que nos estén sintonizando. Soy David Mendoza y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este cronómetro 2020. Estamos ya en nuestra sexta temporada, así es que bueno, pues estamos realmente muy contentos de que nos sigan acompañando y por supuesto los invitamos a que nos sigan de cerca porque en la programación hoy sí traemos un poquito de todo. Hablamos no solamente de política, también estamos hablando ya de libros, vamos a hablar de animalitos, vamos a hablar de agenda, vamos a hablar de todos estos aspectos culturales, progresistas, pues que están en el ambiente. Les recuerdo que nos pueden ver en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto aquí en nuestra página de YouTube. Así es que activen las notificaciones y agréguense a esta gran comunidad. Hoy me da mucho gusto contar con la agradable presencia de nuestro amigo Edgar Valenzuela. ¿Cómo estás, Edgar? Apagado. Uy, Edgar ya se nos fue. Yo aquí anunciándolo con bombo y platillo. Hola, David, ¿cómo te va? No, aquí ando, no sé si me escuchen. Te escuchamos, pero no te vemos. Entonces, sabemos que por ahí, en la virtualidad, hoy todo se vale, Edgar. Así es que lo que está por ahí, tu cámara, gusto de escucharte. Está también nuestro amigo Luis Muñoz. Hola, Luis, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, David? Hola, Alex, Edgar, ¿cómo están? Buenas noches a la auditorio. Buenas. Oigan, y desde hace rato yo ya tenía por aquí la intención de invitar a nuestro amigo Alejandro Cardiel, nuestro invitado el día de hoy, que ojalá se anime y esté más seguido aquí, porque dice Edgar que luego le cargamos mucho la mano a él, pues porque obviamente pues, no hay quien esté pues dando la cara sobre este asunto de este gobierno de la cuarta transformación. Nada más. Te vemos muy activo, Alex, ahí con tu fondo de revocación de mandato. Así es que claro. ya platicaremos. Vamos a iniciar esta plática, este cronómetro 2020. Y bueno, pues si me permiten, amigos, déjenme decirles que los temas en relación precisamente a lo que está sucediendo hoy, a esta mitad de la administración del sexenio, bueno, pues de alguna forma empieza a delinear caminos que yo creo que resultan bastante interesantes. Y obviamente, bueno, pues en estos minutos no vamos a poder abarcar todo, pero sí yo quiero dejar sobre la mesa algunas características que, bueno, pues empiezan de alguna forma a delinear estos aspectos que yo creo que van a ser muy interesantes, sobre todo porque nos guste o no, llegando a la mitad de la administración, pues prácticamente ya se vislumbra a lo lejos, pues obviamente el inicio de la carrera electoral para 2024. Obviamente también empezamos a vislumbrar lo que va a significar esta famosa revocación del mandato que las autoridades, bueno, electorales no dejaron que fuera al mismo tiempo que las elecciones intermedias y que, bueno, pues veremos en abril que se realice ya esta consulta, como la ha llamado desde el partido Morena. Hay que hablar también de la crisis económica. El gobierno al inicio nos había prometido un crecimiento, bueno, pues del 5% y Tatiana Cloutier en estas semanas, bueno, ya dio más o menos una cifra del crecimiento económico en México que va más o menos en el 2.6% y que se entiende, por supuesto, en este ámbito de la pandemia. Hay que hablar también de las finanzas públicas porque, bueno, pues los programas sociales que ha impulsado el presidente en términos de este gran modelo de bienestar, bueno, pues requieren estos recursos. Hay que hablar, por supuesto, también de la salud del presidente, la reforma energética, las presiones por parte de Estados Unidos en relación al tema. De todo. Y por supuesto, Alejandro, ahí vamos, este pleito que se cargó ya, se compró el presidente López Obrador en contra de comunicadores, periodistas y miembros de la sociedad civil. Vaya, ya hasta se peleó con Carmen Aristegui, quien había sido en su momento
pues una de sus simpatizantes más cercanas. Así es que en este sentido, a ver, Alejandro Cardiel, vamos a empezar contigo. Vamos a empezar contigo para que de alguna forma nos plantees, a ver, ¿en qué situación nos encontramos en este sexenio del presidente López Obrador y del Movimiento Regeneración Nacional en 2022, prácticamente la mitad de este sexenio? ¿Cómo ves? ¿Se han logrado los avances considerables y obviamente más allá de este discurso de fueron los de antes, así nos dejaron el país? ¿Qué es la retórica y la narrativa constante? ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Alejandro Cardiel? Fíjate que yo veo muchos avances. Hay mucha desinformación y mucha infodemia y muchas situaciones que se van dando de negación de la realidad. Hay una negación de la realidad por parte de la oposición que espanta. Bueno, ¿qué es que hay oposición, Edgar? Bueno, ahorita. Perdón, no está Edgar, perdón. Aquí ando. Ahí anda. Es que no sé por qué no me veo. Muy bien, te escuchamos. Adelante, Alejandro. Fíjate que me llama mucho la atención esta parte de la negación de la realidad. Justo cuando lo puse ahí en un estado el día de hoy, justo cuando estamos, pues ya hay fecha para la inauguración de las grandes obras, ya hay fecha para la inauguración del aeropuerto, ya hay fecha para la inauguración de la refinería, hay fecha para el Tren Maya, etcétera, etcétera. En la oposición siguen diciendo que no se ha hecho nada. Y eso espanta, pues, o sea, espanta de que se creen esa retórica. Una cosa es decirlo como parte del ataque, como parte de ser oposición, y otra cosa es realmente creérsela. Hay avances, hay pendientes, evidentemente. Uno de los más importantes, escribí sobre eso, para mí uno de los grandes pendientes, y que tendría que poner mucha atención el presidente en eso, es la agenda de los derechos humanos. Ahí es un pendiente fuerte, importante. Hace 2, 3 días, bueno, pues ya viste lo que pasó nuevamente con los muchachos de Ayotzinapa. Claro. Ahí están, están queriendo tomar casetas, están ahí, enfrentándose con la Guardia Nacional. Están los maestros en Michoacán también tratando de... Los maestros en Michoacán, sí. Las vías del tren. Sí, en diciembre, por ahí del 2, 3 de diciembre, participé en los foros aquellos, David, con el doctor Diteos Domínguez, te acordarás, claro. ahí andabas también. Yo propuse en aquel entonces, antes de que saliera Alejandro Encinas a comentarlo, propuse la creación de un banco de datos genéticos para la situación de los desaparecidos en México. Entonces, bueno, yo veo ahí un balance, favorable, desfavorable, grandes obras que están por inaugurarse, que son obras de infraestructura que no se habían dado en muchos sexenios, y bueno, pues por el otro lado, pendientes como de los derechos humanos que me parecen así fundamentales, que no se han atendido. Se le dio mucha celeridad a esta parte, me llamó mucho la atención la celeridad que se le dio a lo de Lourdes, la reportera que asesinaron, Lourdes Mendoza. La de Tijuana. La de Tijuana, la reportera de Tijuana, ya tienen hasta 2 supuestos, Maldonado, es Maldonado. Los responsables, Maldonado. Me llamó mucho la atención la celeridad que le dieron a ese caso en particular, y bueno, pues que me llama más la atención todavía que el presidente haya salido a defender a Bonilla, cuando digo por lo menos, es una situación por lo menos sospechosa. Ale, déjame hacer una reflexión aquí en este sentido, porque obviamente para empezar a generar el diálogo y hacerlo circular, Luis, sí, claro. Sin duda no podemos negar el asunto de los avances en las obras, no podemos negar que, bueno, y lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones, que sí, efectivamente hay elementos que nos permiten de alguna forma
pues ir viendo que ha habido avances dentro de este proceso de gobierno, en la cuarta transformación. Sin embargo, también, mi querido Luis, y estarás de acuerdo conmigo, yo aquí ya estoy y orientando la discusión, pues lo cierto es que para el Tren Maya se les equivocó la ruta y tuvieron que mover la vía para otro lado y se echaron una cantidad impresionante en miles de árboles, ¿no? Sin duda, la refinería de Dos Bocas va a ser algo muy significativo, sobre todo en el procesamiento de crudo mexicano, sobre todo tomando en cuenta esta calidad del crudo mexicano, pero se les inunda de pronto también la refinería. Y así en algunas de las otras, bueno, el aeropuerto, que ahora con la veda que va a tener el presidente, pues parece ser que no la va a poder inaugurar él. Entonces, lo ideal sería que el presidente pudiera retrasar la inauguración del 21 de marzo, pasando prácticamente un par de semanas después de la primera semana de abril. Entonces, ¿en qué condiciones tú ves esta situación de la mitad de gobierno, Luis Muñoz? Pues mira, yo creo que todo ejercicio de gobierno implica obviamente un proceso de ajustes y adaptaciones, es un cambio de políticas, de orientación, de prioridades, eso creo que es normal. Todo lo que tenga que ver con obras, bien o mal, pues se están haciendo. Nos cuestan más o nos cuestan menos, ahí hablamos de eficiencia, lo cual sinceramente creo que el gobierno carece bastante de esa parte. Tienen mucha iniciativa en muchas cosas, pero muy poca eficiencia en otras. Y lo que sí me preocupa definitivamente son los temas más allá de la obra pública, de los programas de asistencia o de apoyo a la población, los cuales en algunos casos, a pesar de que se puedan estar usando desde una perspectiva electoral, también tienen su beneficio. Pero el gran efecto aquí que yo veo es los errores y sobre todo las deficiencias. Y mucho más allá del tema de los derechos humanos, que sin duda es un factor que está importante, tan solo el tema de la seguridad, ¿no? Tenemos estados en donde prácticamente el crimen organizado manda, poblaciones en donde prácticamente ya no hay nadie, tomadas completamente por el crimen organizado, los narcotraficantes, extorsionadores, de los mismos narcotraficantes extorsionando y pidiendo cuotas de piso a la gente que produce limón, a la gente que produce aguacate y que después eso lo terminamos pagando nosotros, por cierto. Claro. Ya le encontraron el modo financiero y ahí pues les está funcionando muy bien. Y la verdad, el gran problema es la inacción. Y ya estamos a 3 años. Ya no puede valerse el argumento de, es que así nos los dejaron. Sin duda, fue un error lo que se hizo. Oye, y seguir esta política de militarización de la seguridad pública, ¿no? Porque recordemos que el presidente López Obrador al inicio había dicho que iba a regresar al ejército a los cuarteles, cuando hoy en día la Guardia Nacional es en buena medida pues una extensión y va a depender de acuerdo a, bueno, pues la próxima legislatura, bueno, en esta legislatura se apruebe ya las leyes, la normatividad que va a tener la Guardia Nacional y que va a depender totalmente del ejército. Bueno, y aparte de eso, pues es que realmente es la diferencia entre ser un candidato y ejercer el puesto, ¿no? La realidad se impone. Entonces, fueron muchas propuestas, muchas cosas que se ofrecieron, pero obviamente no es posible porque la realidad se los ha comido. Y lo que aquí el verdadero problema es la inacción. O sea, los errores cuando son por acción, bueno, los podríamos justificar o no, pero cuando son por inacción, ahí es donde está lo que más duele, ¿no? Poblaciones de verdad desoladas en donde prácticamente no hay nadie. Entonces, esto está pasando en estados gobernados precisamente por Morena, con alianzas con otros partidos, con gente que venía de otros partidos previos, que en este caso era el PRI, y que se está extendiendo cada vez más, cada vez se acerca más al sur, más al centro, y prácticamente ya está en todos lados, aunque predomina todavía en la zona norte, en Zacatecas, toda la zona del centro. Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Acá en Morelos. Sí, también, bueno, el problema se está acercando a la Ciudad de México. Zacatecas, Sinaloa, obviamente Puebla. Entonces, es un tema, el tema de la seguridad, pues pareciera que carece de estrategia, no hay acciones claras, el problema se sigue incrementando por más que lo nieguen, y a eso le debemos sumar, pues, el debilitamiento, el desgaste de la imagen presidencial, que pues a 3 años obviamente se está dando, con los golpes que también es lógico, la oposición les está dando y se ponen de pechito con temas que sean o no sean ciertos, sin duda dañan la imagen. Y luego además el presidente los toma como personales
y eso provoca que todavía más, Pero- ya se está muriendo. perdón, Oye, aquí hay un detalle para que le demos pie a Edgar Valenzuela. Edgar Valenzuela, sin duda la imagen del presidente López Obrador en las encuestas ha sido siempre una imagen fortalecida. Vaya, en 3 años, buena parte de las encuestas lo que plantea es que el presidente tenía una aceptación que va entre el 65 y el 67%. Sin embargo, en esta semana la semana pasada salió la encuesta del periódico El Financiero, donde se retrata ya un retroceso del 7% en las simpatías o la manera en la cual las personas perciben al presidente. Todo esto también volcado, como decía Luis Muñoz, pues donde el presidente se toma como personal ciertos aspectos y donde el reportaje que fue filtrado por Mexicanos por la Transparencia y pues terminó por de alguna forma manchar la imagen del presidente de la República a través, obviamente, del estilo de vida de su hijo. ¿Cómo podemos hablar de esa parte, Edgar Valenzuela? Miren, primera, el ejercicio del poder, la política misma, es una constante contradicción. Tú puedes decir una cosa y hacer otra, como bien decía Luis, porque la realidad a veces se impone a tus deseos o a tus proyectos. Sin embargo, yo creo, y lo he sostenido desde el inicio de este sexenio, que este gobierno no va a ser como tal el de la transformación, sino el de la bisagra, es decir, la puerta entre una era y otra. El fin de la era neoliberal y el inicio de una era post-neoliberal, que para ello necesitaría, obviamente, que continuara un gobierno de un signo partidista similar o bien de un signo ideológico similar. Ahora, si el presidente bajó 5 puntos o subió 5, demás, sinceramente es hasta cierto punto irrelevante. Claro. Porque pues siempre cuando se acercan los procesos electorales, las encuestas empiezan a jugar con los datos, ¿no? Entonces recordemos el ejemplo más asqueroso, por así decirlo, de propaganda, en 2012, cuando algunas encuestas que Ciro Gómez Leiva a diario difundía, le daban hasta 30 puntos de distancia a Peña Nieto respecto a Andrés Manuel López Obrador, y resultó que la diferencia solamente eran 6 puntos. Entonces, las encuestas a final de cuentas también son un mecanismo de propaganda. Las encuestas También, las gana quien paga, ¿no? Quien paga la mayor parte del tiempo, o en algunos casos, porque también las encuestas son un mecanismo estadístico con cierta validez científica, por supuesto, también son relativas, pues, o sea, no son en términos absolutos. Ahora, Oye, lo que sí es de llamar la atención. O las encuestas sirven para poner candidatos y luego preguntas por la encuesta y no te enseñan la encuesta. Bueno, pues ahí depende quién la haga y quién pida los datos, ¿no? Hablaba precisamente Pero bueno, Morena. mira, Qué lástima que hoy no te ves, Edgar, pero te escuchamos muy bien. Es que sabes que tengo problemas con el internet, entonces no te preocupes. cuando puse la imagen se pausó el sonido, entonces les ofrezco una disculpa a No Luis, a Alejandro y tanto a ti como a nuestro auditorio por ello. Y bueno, finalmente, lo único que sí quería comentar al momento de abordar este tema de las encuestas es que fíjate, es muy paradójico, porque nadie niega los problemas que está enfrentando el país y nadie, ni siquiera los simpatizantes más acérrimos del presidente, puede negar que hay unos pendientes muy grandes en temas como seguridad, como crecimiento económico, como salud misma, y sin embargo la imagen del presidente se sigue manteniendo muy alta, tiene una aceptación bastante alta. ¿Esto qué implica? Que la gran mayoría de la población entiende que las circunstancias que ha enfrentado este gobierno son mayores que
las herramientas que ha tenido a su disposición para hacerles frente. Y sin embargo se ha hecho, ¿no? Se ha hecho algo. Ahí sí difiero un poco con Luis en el sentido que él mencionaba de la inacción. Yo sí veo mucha acción, equivocada en algunos casos, en algunos otros pues, bastante presta a mejorar. Sin embargo, sí se ha hecho. El tema es que los problemas son tan grandes que te llevan a este tipo de contradicciones como la que mencionabas, David, en el tema de la seguridad, que el presidente durante 12 años, 2 campañas presidenciales, bueno, 3 campañas presidenciales, prometió regresar al ejército a sus cuarteles y ahora se ha visto obligado, la realidad lo obliga no solo a mantener al ejército en las calles, sino a crear una figura distinta que como lo es la Guardia Nacional, pero que al final de cuentas se sigue plegando a órdenes militares, como lo tiene pensado el presidente al momento de mandar a la Guardia Nacional bajo órdenes de la Sedena, ¿no? Entonces, este tipo de contradicciones solamente, y cómo lo ve la población en general, solamente reflejan que la población para la población en general, Andrés Manuel está más allá del bien y del mal, nos guste o no, y eso ya es un tema también que debería de estudiarse, más allá de signos partidistas o filias y fobias, sino Andrés Manuel como fenómeno político y social, porque no es algo muy común. Yo creo que no es tan halagadora la posición del presidente, se viene desgastando, producto del ejercicio del poder, pero además la gran virtud que tiene el movimiento, en este caso, pues es la figura presidencial, pero al mismo tiempo es su gran debilidad. En la medida en que se ha ido desgastando, el partido, el movimiento como tal, se viene desgastando de manera considerable. El desgaste que el presidente está presentando cada vez más, y obviamente mientras más se acerque el fin del sexenio, mientras más problemáticas se presenten, y mientras más se confronte el presidente con la sociedad, con la sociedad organizada, con los periodistas, con los medios de comunicación, con los empleadores, con los empresarios, con todo mundo, obviamente esa cobertura social se ve reduciendo poco a poco. Pero, y ese es el problema, yo creo, ahí sí sería relativo, ¿no, Luis? Bueno, pero yo creo que depende en gran medida de la figura presidencial. Y lo vimos con un solo tema, el del hijo, el tema de la Casa Gris. Ese tema solamente le bajó prácticamente 8 o 9 puntos. ¿Respecto a cuál medición? Ahí es el tema, por eso decía que es relativo. Sí, porque ¿quién lee? Relativas, pero vamos a hacer objetivos, A ver. ¿Quién realmente está tan al pendiente de lo que dice Loret o lo que publica el Reforma? El problema es, espera, nada más termino la idea para que no se malinterprete, ¿no? Claro. A ver, hay ciertos medios de comunicación que nos guste o no, más allá de filias y fobias, tienen una carencia de credibilidad pública que se han ganado a lo largo del tiempo. Como entonces, Carmen Aristegui, por ejemplo. Por ejemplo, yo no voy a defender aquí a nadie, hablamos en general. La mayor parte de los medios de comunicación están muy desgastados por ciertos procesos que hemos estado viendo, como el de Televisa, en este caso Loret de Mola, con los montajes que le hizo a Genaro García Luna y demás. Es decir, ya llega el punto, y ahí regreso a lo que decía Alejandro Cardiel en un inicio, de la infodemia, que ya a veces está tan desgastado el mensajero, que el mensaje ya no se escucha. Entonces puede tener razón o no en lo que están sacando sobre el hijo de Andrés Manuel, pero quien lo está diciendo está tan quemado que inmediatamente una gran parte de la sociedad, y no hablo por mí mismo, sino por una parte importante de la sociedad, que ve a estos personajes como voceros de intereses creados. Me refiero a Carlos Loret de Mola, me refiero a Claudio X González y demás. Sí. Ya si nos detenemos a discutir el tema del reportaje sobre el hijo y demás, esa es otra cuestión que ameritaría un programa aparte. Edgar,
si me permites, que Ajá. Lo desgastado de- que pueden estar los mensajeros y los mensajes. Sí, sí, una cuestión que en el caso de que si estuviera pasado la época de Peña Nieto, de Calderón o de Fox, y que el presidente de la República hubiera dicho, parece ser que la señora tiene dinero, y que estos contratos o esta renta de estos recursos hubieran sido parte de los hijos de cualquiera de los otros expresidentes, seguramente el candidato Andrés Manuel López Obrador estaría pidiendo la renuncia inmediata, estaría diciendo que todo huele a corrupción y que se están ahí prácticamente vendiendo una rebanada más del pastel. Alejandro, ¿querías decir algo? Fíjate que también me llama mucho la atención toda esta parte. Desde el hecho, bien lo dice Edgar, del mensajero. Oye, ¿en serio? ¿Letrinus? Por favor, ¿no? O sea, ¿quién demonios le crea Oye, Letrinus? perdón, Lord Molécula. No, sí, No, y no hablamos de yo Lord me enamoro Molécula, de la hablamos- risa, ¿eh? La No, yo me enamoro de la de risa. todos lados. No, sí, y el viento sopla para los dos lados. Por supuesto. Oye, pero evidentemente sabemos, ¿no? Oye, un reportaje de Letrinus financiado por Mexicanos contra la Corrupción, que ya sabemos quién está ahí metido, digo, es evidente el sesgo que va a tener. Ojo, algo que siempre lo menciono. Si se les comprueba corrupción, aviéntenlo a los leones o a los cocodrilos. Así de sencillo, ¿eh? El problema Ahí es no que hay- Claro. se ha comprobado, pero El que sea. No dura una semana. La noticia no dura una semana sin que salgan hasta los mismos contratistas a desmentir de, oye, sí, yo les rento la casa, oye, sí, pero fíjate que. Pero ese no es Entonces, el debate. no dura, no se sostiene. ¿Cuál oye, es el punto? ¿cómo se sostiene el hijo de Andrés Manuel? Yo quisiera ¿Cuál es el preguntar porque punto? no he tenido No, esa pero suerte. fíjate que además hasta le hacen un favor. A mí me da mucha risa cómo toda esta situación se va dando. Sale la nota esta de la chocolatería, donde se infiere, en palabras de Aristegui, se infiere que hay corrupción. No se comprueba, no se exactamente. comprueba, se infiere. ¿Cuál es la reacción de la gente? Filas de Se horas. vuelve famosa la Filas de chocolatera. horas para ir a comprar chocolates. Oye, le hacen hasta publicidad gratis. Oye, ojalá Entonces, si fuera con las casas de Barlet, los sobres de dinero de Pío. No, por eso, insisto en esta parte. Los que Insisto en hacían esta carrusel parte, en el banco insisto en esta para parte. sacar los Si se millones. comprueba la corrupción, aviéntenlos a los leones, ¿eh? Es que, Sin más. oye, ahí están los coches del señor Hertz Manero. O sea, es que sí es evidente. Nada más Sí. que parece ser. Ahí que Hertz aquí- trae todo un tema, ¿eh? Es que Hertz ese no es el sesgo. debate. Ahí El hay debate todo un no es tema si con el cierto o no. fiscal. Yo trataría ahí ese asunto con pincitas, porque sí es una El debate fichita el no señor. es ese. Y El debate no es andarse ese. metiendo ahí en las broncas familiares y usando el cargo es una situación peligrosa. Oye, hasta Peligrosa leí- por decirlo menos. Pero es que Digo- ese no es el debate, les reitero. Sí. El debate de fondo no es si Ajá. son culpables o no. Es la contradicción entre un discurso, una Pero imagen la y una contradicción se propuesta va dando. Sí, ideológica la con la realidad que contradicción, nos estamos justo para eso enfrentando. está la revocación de mandato. Bueno, Ojo, dice, ese es fíjate otro que tema, perdón, pero redondeo la idea. la revocación de Redondeo mandato la no idea. tiene el mismo peso que las votaciones. Espérame, Y por no, eso sí, yo no estoy redondeo No la lo idea. quiso el En INE, esta se parte de planteó la- para de la la misma revocación. fecha y no lo quiso Voy- el INE. Espérame, redondeo la idea nada más y ya le seguimos ahí. En las elecciones pasadas, la Ciudad de México se partió en dos. Ujú. Las elecciones sirven, las elecciones funcionan. Nadie tiene todo ganado, nadie tiene todo perdido, ojo. Entonces, ¿quién tendría que estar instigando, promoviendo la revocación de mandato? La oposición. ¿Y en qué andan? En los chocolates, por favor. La oposición ni aparece, Es que, mira, Alejandro, seamos a ver, francos. Luis Muñoz. ¿La Ese oposición qué, argumento, perdón? ese argumento de descalificar al vocero, de descalificar al mensajero, prácticamente descalificaría a cualquier otro que tenga cualquier relación con el gobierno. Si Loret de Mola recibe un dinero, un beneficio, el que sea, corrupto o no, y se justifica el descrédito por ese simple hecho, más allá de si es cierto o no, entonces desacredita Ya automáticamente. hizo montajes a cualquier García otra persona. Luna, Oye, tú dirás. Cualquier otra persona que tenga un recurso por salario, por ingreso, por negocio, lo que sea, relacionado a la 4T.
no tiene argumentos, no tiene calidad moral para opinar bajo ese argumento. Entonces, si lo vamos a aplicar a un lado, tendríamos que aplicarlo hacia el otro. Oye, Pero habría que como ver no, si la hubo realidad es montajes otra. también en la rifa del avión presidencial, ¿no? Que hasta ahorita las escuelas que supuestamente habían ganado no han recibido ni un peso. Oigan, esto se pone muy bueno, pero siempre se pone muy bueno al final del programa. Yo conozco un hospital que ganó y sí le dieron el dinero, ¿eh? Ah, sí, Edgar, pues eso está genial, Ay, qué sí, bueno. claro, que le claro. den el recurso, qué bueno. Oigan, pero vamos Y es cerrando. hospital público. Vamos cerrando, Edgar. A ver, entonces, la proyección del presidente López Obrador, ¿tú la ves fortalecida? ¿Tú ves que más allá de todo, hemos llegado aquí a la conclusión en muchas ocasiones que la oposición realmente está, pero papando moscas, sigue como Manny Pacquiao en aquella pelea de box, tirado en la lona, no, nada más boquean, pero no hay algo estructural. ¿Cómo percibes esto, Edgar Valenzuela? 2 minutos, por favor. Uy, Mira, hay un problema en México. No tenemos oposición política. No tenemos oposición política. Lo que tiene el presidente López Obrador es una oposición económica. La oposición política se quedó realmente sin proyecto. Cuando surge Trump, los desfonda. No hay un proyecto al cual asirse. Lo estamos viendo con Biden. Biden no está regresando a la propuesta del NAFTA que tanto defendía y a la que tanto se abrazaron los neoliberales mexicanos. Ya es otro planeta, es otro mundo el que estamos viviendo y ellos todavía no están entendiendo de qué va. Entonces, lo que está realmente enfrentando López Obrador son a toda esta red de intereses creados políticos, sobre todo empresariales, que ya estaban muy amalgamados con el poder político. Entonces, obviamente, estos son más difíciles de desmontar, porque al poder político lo sacas en unas elecciones, pero al poder económico se queda durante varios sexenios. Ya hemos visto cuántos sexenios llevan los grandes magnates de este país, muy pegados, muy en las fotos con los distintos presidentes de cualquier signo. Entonces, para redondear, mira, aquellos que creen que López Obrador es un tonto, es un ignorante, no sabe nada, realmente lo único que están haciendo es describirse a ellos mismos, ¿eh? Con todo el respeto que me merecen, porque si hemos tenido un político que realmente entiende el país y entiende la política mexicana en los últimos 50 años, yo creo que es Andrés Manuel, y por ahí se pega un tiro con su antítesis, Salinas, ¿eh? Entonces, sin duda, no, Edgar, por ahí va, ¿eh? Vamos cerrando. Luis Muñoz, 1 minutito y medio. Pues mira, no hay mucho que decir. A mí me queda claro que se están viendo el ombligo, ¿no? Cuando tú solamente ves a la oposición en el error, en la equivocación, cuando no ves que la gente va más allá de la oposición, que también hay un sector de la población que no está a gusto, cuando crees que solamente son juegos pirotécnicos todo esto que se está haciendo y que no hay consecuencia, pues nos estamos viendo el ombligo. Honestamente, todo esto tiene sus consecuencias y indudablemente, sí, aquí lo que hemos visto, más allá de, creo que, bueno, su inteligencia seguramente la hay, pero más bien son mañas, ¿no? Aquí yo veo una capacidad muy mañosa de ajustar, de responder, pero prácticamente nos han mantenido durante todo este tiempo en campaña, en confrontación, en división, pero no dando explicaciones, no dando respuestas, no atendiendo los problemas, resolviendo algunos, sin duda, tampoco el país se ha detenido, ha habido condiciones complicadas, pero los grandes temas de seguridad, economía, están ahí, no se han resuelto y lo que les ha ayudado precisamente es que no, 2 cosas. 1, la oposición no está, es cosa de que saliera un verdadero candidato, alguien que los confrontara, que tuviera la calidad moral y demás, y te juro que los tumba. Pero sobre todo, lo que decían de esta élite económica, pues si están con ellos, son los mismos que están con ellos, son los que se acercaron y después negociaron y hoy están con ellos, son sus grandes asesores, son sus grandes colaboradores. Entonces, hay una contradicción de fondo y la gente, por más que lo quieran pensar, que no se da pero cuenta, ya pagan impuestos. Ajá, ¿cómo no? O meten amparos para pagar impuestos. Nuestro querido amigo Alejandro Cardiel.
Bueno, pues muchas gracias. Ojalá podamos repetir pronto el ejercicio. Está muy interesante, está muy entretenido. Hay que salir a votar. La oposición se tiene que organizar, salir a votar. ¿Por qué? Pues porque es parte del juego democrático. Ya sacaron a la mitad de los alcaldes de la Ciudad de México. Qué bueno. Eso quiere decir que vamos mejorando como democracia. Somos una población mucho más informada, mucho más consciente. Y los nuevos gobernantes tienen que hacer mejor la chamba para permanecer en sus puestos. Yo cerraría con eso. Sin duda, yo creo que ahí hay un trabajo finalmente que tiene que ser impulsado por la ciudadanía, por la oposición, y no ser nada más un mero instrumento por parte del mismo gobierno que de pronto, lo hemos dicho aquí muchas veces, parece que no se ha dado cuenta que ya están en el poder, ya están ejerciendo el ejercicio público como tal. Y bueno, pues también les gusta mucho esta parte de lo que es literalmente la oposición. Así es que bueno, pues amigos, amigas, yo les agradezco muchísimo a nuestros invitados, Alejandro Cardiel, Luis Muñoz, Edgar Valenzuela, que hoy no te pudiste ver, pero aquí estuviste presente y eso, bueno, pues ya se celebra muchísimo, mi querido Edgar. Esperemos que nos encontremos pronto en otro programa. Y bueno, pues amigos, simplemente para recordarles, estamos ya en nuestra 6ª temporada. Ahí vamos poco a poquito caminando. Así es que bueno, pues repliquen, manden la liga del programa. Vamos a estar tratando de hablar de otro tipo de temas también más allá de la política, pero sobre todo con esta idea de confrontar formas de ver. Aquí no nos polarizamos, aquí la verdad es que tratamos sobre todo de generar este ambiente de discusión que creo que es muy sano, sobre todo en todo tipo de temas, sobre todo porque, bueno, pues el entendimiento 360 creo que finalmente es muy importante. Así es que, bueno, pues amigos, se despide ustedes David Mendoza. Gracias, que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Nos vemos próximamente. Abrazo, cuídense. Bye. Bye, bye. Hasta pronto. Bye, bye. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.